Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este módulo que se intitula Finanzas Personales y Comunicación Asertiva. Mi nombre es Armando Zabaleta Cruzado y soy tu asesor de este módulo. Vamos a ver precisamente en esta materia que es una de las materias, siempre les digo, es muy importante, muy interesante, de hecho, dadas las circunstancias que se establecen las finanzas desde la parte personal para posteriormente entender en muchas ocasiones la parte de finanzas empresariales, claro, y después serían las finanzas públicas teniendo estos escalones o estos seguimientos a estas actividades, pues vamos a comprender de una forma efectiva cómo es que funcionan precisamente el sistema financiero a grandes rasgos, partiendo desde el enfoque personal hacia un enfoque empresarial. Esta materia tiene como tal el propósito de poder diseñar al final de este módulo, de estas 3 semanas que vamos a estar juntos, vamos a lograr diseñar un plan financiero que nos logre permitir prácticamente dentro de nuestro patrimonio, reconociendo factores de riesgo y los diferentes rendimientos a los que se encuentran expuestas nuestras finanzas personales. También vamos a lograr realizar una comunicación efectiva en la toma de decisiones personales y de los negocios. Necesitamos ver que esta materia, reitero, siempre es muy funcional porque nos ayuda demasiado a lograr entender y comprender cómo es que se debe de desarrollar diferentes habilidades creativas, de liderazgo, algunas de investigación, pero sobre todo de planeaciones patrimoniales. Es decir, que buscamos que nuestras finanzas mantengan una planeación patrimonial con la intención de poder en algún momento dado establecer un objetivo personal, profesional o en algunas ocasiones también sociales o éticos, ¿no? Entonces es algo que sí o sí nos va a funcionar muchísimo como tal. Ahora, sé que tal vez te preguntarás, maestro, pero ¿por qué razones son hojas de cálculo y no una presentación tradicional? Bueno, porque hacemos ejercicios, cálculos, ¿no? Como tal. Entonces, pues es importante, pues, para hacerlo mucho más rápido, en hojas de cálculo lo hacemos mucho más fácil y podemos trabajarlo de una forma inmediata. Así es que básicamente, vamos a tener en cuenta que las finanzas personales y la comunicación asertiva en todo momento nos ayudan a realizar que las actividades sean funcionales y que podamos trabajarlos de una forma muy, pero muy efectiva dentro de nuestro rubro. Ahora, obviamente, como en todo, necesitamos saber qué son las finanzas o por qué son importantes las finanzas personales. Y pues bueno, vamos a entender que las finanzas es un aspecto importante dentro de la economía familiar. ¿Por qué razón? Porque a través de esta economía familiar podemos alcanzar o lograr metas personales, que esto al final del día se traduce en un incremento de nuestro patrimonio. Es decir, en algún momento dado vamos a darnos cuenta más adelante que tenemos patrimonios que en algún momento dado van a ser tangibles o algunos otros van a ser intangibles, pero vamos a poner el caso de si tengo una meta personal de poder adquirir un vehículo, pues eso hace que al momento de adquirirlo mi patrimonio aumente como tal. Digo, entiendo que el vehículo año con año se va a ir depreciando y demás, pero también verificamos precisamente que pues ese vehículo puede respaldar alguna necesidad difícil en algún momento dado porque puede llegar a ser vendido o puede dejar se puede dejar como garantía, etcétera, ¿no? Entonces, sí o sí, en algún momento dado hace que no aumente nuestro patrimonio. Ahora, bajo estas circunstancias, la relación entre el riesgo y la rentabilidad como un indicador nos va a ayudar demasiado para poder establecer que existe un riesgo significativo cada vez que vayamos a hacer una inversión.
Cada vez que hablemos de finanzas, cada vez que hablemos de inversiones, vamos a entender que existe un riesgo. ¿Y qué es el riesgo como tal? Pues básicamente sería la probabilidad que pase un suceso. El riesgo, entre más sea, o sea, entre mayor sea este porcentaje de probabilidad que pase, pues entonces obviamente va a generar que tengamos menos rendimiento dentro de nuestras inversiones, porque ya sé que algo malo va a pasar. Bueno, ojo, que también puede pasar para bien. Y si pasa para bien, entonces es mucho más funcional y efectivo porque nos lograría establecer pues las actividades de forma adecuada. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué vamos a hacer aquí en este sentido? Veamos, si nosotros quisiéramos en algún momento dado establecer nuestra economía familiar, pues lo primero que debemos de hacer, tanto en la parte individual como en la parte social, se debe establecer algo que se denomina como presupuesto personal. ¿Qué es un presupuesto personal? Bueno, pues es una herramienta que se utiliza en ámbitos financieros para poder lograr perdón, para poder lograr las metas concretas que se tienen, como la adquisición de bienes, de uso temporal, etcétera. Y en este caso, vamos a decir, entonces un presupuesto personal sería mantener la forma de cómo adquirir esos bienes o esos viajes, en fin, habrá muchas cosas que podría utilizar bajo este panorama. Ahora, vamos a ver precisamente en algún momento que tenemos ahorro e inversión. Y que no es lo mismo tener dinero ahorrado que tener dinero invertido. Pero en algún momento dado podemos llegar a tener ambos, o sería lo ideal, ¿verdad? En algún momento, claro que sí vamos a llegar a esa parte. Así es que vamos a ver precisamente esta función como tal, la importancia de las finanzas personales que las vamos a tomar en cuenta. Ahora, veamos, si nosotros quisiéramos establecer qué son las finanzas, sobre todo finanzas personales, pues vamos a decir que son todas aquellas actividades particulares de la administración del patrimonio y del ingreso de los individuos y las familias, así como su necesidad financiera y de inversión. ¿Claro? Entonces, ya está como tal este cuestionamiento de qué son, se puede definir bajo este panorama. Ahora, pero ¿cuál es el propósito en sí de las finanzas personales? O sea, ¿cuál es su verdadero ser, su verdadera razón de ser, perdón? Y vamos a ver que entonces los propósitos marcados dentro de las finanzas personales se relacionan con el problema que enfrenta cada individuo para manejar sus recursos monetarios y no monetarios. Repito, y lo mencioné al inicio, algunas ocasiones tendremos cosas tangibles y cosas intangibles. Algunas cosas intangibles son más costosas que las cosas físicas, pero no significa que siempre sigan esa regla, ¿no? La base, la parte central es pues precisamente que se busca una satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, hasta aquí pues no hay ningún detalle, ¿claro? Así es que tomamos el propósito y en el propósito se dice entonces que es la toma de decisiones acerca pues de una forma adecuada, ¿no? De manejar estos recursos propios. Ahora, les he hablado en varias ocasiones pues de actividades financieras o de la parte financiera personal. Pero básicamente, ¿qué es un inicio de nuestras fuentes de ingreso, por ejemplo? Y aquí tendríamos varias formas de nuestra forma de nuestra fuente de ingreso. Tal vez el más común, o el más tradicional, o el que tiene mayor cantidad de personas en inscritos en este régimen, pues somos los de sueldos y salarios, ¿no? La fuente de ingresos, salarios. En este caso, ¿quién sería la parte si no puedo obtenerlo mediante un salario, pues lo puedo obtener mediante un préstamo, que sí está bien, porque al final del día obtengo el dinero,
Pero aquí tendríamos un detalle que podría ser que este recurso pues sea mucho más caro de lo que nos están prestando. Pero pues al final del día sabemos que esto siempre pasa sí o sí como tal, ¿no? Entonces, o bueno, si saben de alguna empresa que no te cobre intereses, pues compártanla, ¿no? Ahora, tomemos en este como referencia. Si necesitamos ver que las actividades financieras tienen una meta, ¿y cuál es? Repito, pueden llegar a ser diferentes, no siempre son como que las mismas, pero sí se busca que todas estas metas financieras alcanzadas pues tengan un mismo nivel, ¿no? Entonces, para poder cubrir en todos los aspectos a que se refieren estas metas financieras alcanzadas. Ahora, nos indica, y sí, las metas pueden ser muy variadas, pueden ser autosuficientes, pueden ser de protección, pueden ser de adquisiciones, de reunir o de hacer. Entonces, prácticamente esas metas financieras se busca que se cumpla con todos estos elementos previos. Veamos, y es algo que hoy estamos aprendiendo y nos vamos a llevar en esta ocasión, ¿verdad? Veremos que prácticamente en todo momento el patrimonio y las finanzas personales vamos a establecerlos que sirve para poder cumplir metas financieras. Lo que digamos que son todas aquellas las que se pueden comprar con dinero y las finanzas personales que son los medios para poder alcanzar de manera más eficiente. Es decir, se hace en la forma más redituable y con el menor riesgo posible, en suma de las finanzas personales, buscando también tomar la decisión de inversión que arroje el resultado óptimo. ¿Claro? Así es que esa es la importancia de este concepto. Les dije, en cada inversión que realicemos, siempre vamos a tener un riesgo. Y el riesgo, lo vuelvo a repetir, o sea, es la probabilidad de que llegue a pasar algo. Ese es un riesgo. Van en función. Ahora, ¿qué pasa en algún momento dado? Pues nosotros podríamos tomar en cuenta como factor clave que este riesgo podríamos evitarlo, pero no eliminarlo. Eso es algo que sí o sí debemos de ser conscientes como tal. Los riesgos nunca van a ser eliminados al 100%. La respuesta es prácticamente imposible. ¿Claro? Imposible evitar el riesgo, porque si no, entonces sería una actividad certera. Es como, digo, sé que suena un poco cruel, pero imaginemos en algún momento dado que estamos practicando algún deporte o vamos al gimnasio, como quieran, cualquier actividad física. Tenemos todos un riesgo de sufrir un accidente, ¿claro? Y eso que cree causa un gran problema, porque pues obviamente muchas personas tampoco podemos vivir en la paranoia diciendo, no, es que nunca voy a hacer ninguna actividad porque me va a pasar algo. Bueno, digo, en una parte es cierto, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas formas de ir disminuyendo los riesgos. Vamos a poner el caso. Vas manejando, el riesgo que puedes evitar es, uno, sabiendo conducir bien, respetar límites de velocidad, los señalamientos, no consumir alguna sustancia o bebida. Eso es una gran parte de que elimines el riesgo. Pero no significa que con todos estos elementos se elimine por completo el riesgo de que pase alguna situación con una persona
que se encuentre en un estado de este estilo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta aquí? O sea, ¿se dan cuenta cómo es que al final del día el riesgo siempre va a estar? No lo puedo eliminar. Pero aquí viene lo importante y viene lo funcional. Cuando nosotros buscamos inversiones, aquí vamos a tomar en cuenta este punto. Cuando nosotros queremos tomar una inversión, pues aquí cambia por completo las cosas. Es decir, si nosotros vemos que existe una inversión que tiene menor riesgo, sé que sí o sí la rentabilidad va a ser muy baja. Y el mejor claro ejemplo que podríamos mencionar son los CETES. Los CETES son certificados de la tesorería y que todos podemos comprar a partir desde los 100 pesos, ¿no? Vamos a poner esto. Ahora, el detalle es el siguiente. ¿Por qué la gente no está invirtiendo en CETES? Uno, tal vez por desconocimiento, pero el factor más que nos interesa en esta ocasión es porque la rentabilidad que nos ofrece es menor. Sí, pero puedes tenerlo a un cierto lapso de tiempo y X o Y. Bueno, sí, pero realmente es complicado como tal en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí tomamos en cuenta, y de hecho como paréntesis, aquí tenemos al frente el riesgo y la rentabilidad. En algún momento dado, pues este riesgo marca la rentabilidad, o la rentabilidad marca el riesgo, pero son algo que son mutuamente es, inseparables, ¿no? Que deben de trabajar en conjunto, pero pues también hay que ser partícipes de que las cosas deben de ir resultando de la mejor manera. ¿Claro? Muy bien. Ahora, también tenemos que a mayor riesgo tenemos una rentabilidad mayor. Y eso es cierto. Claro, si es muy grande el riesgo, nuestra rentabilidad va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque nadie creía en ti. Y entonces ahí es donde puedes ir aprovechando. Algunas ocasiones no pasa de ese estilo, el riesgo, la rentabilidad mayor se considera, bueno, por algún otro factor, de cualquier índole, pero pues sí tenemos que marcar la pauta de esta relación que tenemos de menor riesgo, vamos a tener menor rentabilidad y a mayor riesgo vamos a tener un riesgo de rentabilidad mayor. ¿Claro? La pregunta es, ¿qué quieres? No, y la contrapregunta, ¿no? Sería en todo momento, bueno, ¿y usted qué prefiere? Y la realidad es que sería diversificar. Algunas cosas sí son la rentabilidad a corto plazo y algunas tal vez se busca que sea financiada o que sea a un lapso mayor, perdón, en ese sentido. ¿Va? Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a ver aquí precisamente con las inversiones que en algún momento dado llegamos a tener. Veamos. Si estamos en finanzas y son finanzas personales, tengo que empezar a buscar, bueno, informarme de todos aquellos rendimientos que me pueden funcionar de acuerdo a mi estilo de vida, a mi nivel de ingresos, a mi edad probablemente, o cualquier otro factor que necesite ser considerado. Podríamos en algún momento dado analizar todas las ofertas que se tienen alrededor y seleccionar las que mayor nos dejen, tal vez rentabilidad a corto, mediano o largo plazo. Tal vez busquemos en algún momento dado simplemente como un respaldo, etcétera. Esto nos va a ir sirviendo, nos va a ir ayudando mucho para que logre ser factible y que pues sea cada vez mucho más funcional nuestras operatividades. Muy bien. Hasta aquí no hay ningún detalle, vamos perfecto. Si en caso de que llegues a tener alguna duda por esta parte, bueno, pues entonces podemos escribirla en el apartado de la plataforma y o los comentarios en este video. Ya estamos casi por finalizar este módulo, bueno, esta lección, donde cada una o cada uno de nosotros
ya sabe diferenciar la rentabilidad con el riesgo, vamos a tener en algún momento dado que existen rentabilidades variables y habrá rentabilidades fijas. Es decir, en algún momento dado la rentabilidad que está representada como una ganancia dentro de una inversión. O sea, es decir, si yo invierto 100 pesos y al final de un lapso de tiempo obtengo 50 pesos de ganancia, me van a depositar a mis 150. Estoy tomando un mundo de caramelo, ¿no? En el que no tengo impuestos, en el que no tengo comisiones, etcétera. Entonces estoy marcando esta pauta. Compro algo de 1000 pesos, tengo de rendimiento 200. Entonces nuestra ganancia o la rentabilidad que se marca es por los 200 pesos. Obviamente se va a tener que expresar de forma porcentual, en este caso por el periodo anual, sobre una cantidad invertida que se mantiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa cantidad invertida que no es como tal, no te especifica 1 peso, 2 pesos, 10, 100, etcétera. O sea, simple y sencillamente puede ser pues desde de la parte que se tuvo y que se utiliza en algún momento dado esta rentabilidad como rendimiento, interés o beneficio. Y en muchas ocasiones decían, cuando el interés es bueno, se llama rendimiento. Y cuando el interés se vuelve malo, se llaman gastos, ¿no? Entonces, podríamos mantener esta parte y ser mucho más funcionales en algún momento dado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este reto? Este reto nos pide en todo momento realizar un cuestionario. Ese es el reto uno que nos pide. De las lecciones, obviamente, que debemos de abarcar. ¿Cuál es la intención de este reto? Empezar a conocer las finanzas personales, empezar a saber qué es la cuenta bancaria y la parte de nuestra vivienda y de nuestros vehículos, ¿no? Por ahí más, en la siguiente sesión vamos a tener unos hacks de cómo poder tener beneficios con las cuentas bancarias, cómo tener beneficios en la adquisición de vehículos o vivienda, porque los existen, o bueno, existen, perdón. La realidad es que en muchas ocasiones no los usamos. ¿Por qué? Porque tal vez no los conocemos. O en alguna ocasión es porque no están funcionales en esta zona o simple y sencillamente puede llegar a pasar y que no son operables en todo el país, ¿no? Pero puede ser una circunstancia de este estilo. Bien, entonces, eso es como spoiler de la siguiente sesión, así es que pues no, nada más las o los invito a que puedan asistir a la siguiente para que podamos tener esta retroalimentación y no exista ninguna dificultad. ¿Qué hacemos en el reto? Tenemos la lección uno, el reto uno, perdón, y luego tenemos el reto 2 que es marcado precisamente para esa semana, donde en este reto 2 se habla principalmente de las reflexiones que se tienen de los conocimientos desarrollados en un plan financiero. Y este te pide que hagas un diagrama donde se muestran los aprendizajes adquiridos, ¿no? Ahora, veamos en ese sentido. Si nosotros, para poder terminar este reto, sí o sí, buscamos que se puedan analizar los diferentes elementos o los diferentes instrumentos bancarios para poder llegar a tomar la mejor decisión o la más funcional de acuerdo hacia las actividades. ¿Claro? Ahora, en algún momento dado, todo esto se empieza a materializar o a hacer cambios de forma drástica que tal vez no estoy preparado para estas situaciones, que pues bueno, nada más nos queda como tal, mantenernos al tanto, tener una buena información, fuentes confiables, tener todo a nuestro alrededor principal.
y que pues obviamente eso nos indique cómo realizar, pues eliminando la mayor cantidad posible de caminos que no serían los correctos de nuestras actividades. ¿Va? Perfecto. Entonces, este reto 2, como les decía, lo van a tener que hacer mediante esos análisis. Y estos análisis, al final del día, repito, les marca una pauta muy, muy, muy bien organizada y en algún momento dado vamos a ir determinando estas pequeñitas situaciones. Bien, pues bueno, básicamente estamos llegando a la recta final de esta sesión, donde pues la intención es marcar las diferentes pautas, los diferentes beneficios o todas aquellas circunstancias que se tengan y no generen ninguna dificultad. Vamos a tener todavía tenemos días, muchas gracias para los que ya estuvieron enviando los retos, les agradezco enormemente. Para todas aquellas personas que no lo han enviado, no se preocupen, todavía hay tiempo, pero sí va a ser necesario que empiecen a ir trabajando una marcha forzada con la intención de que no generen un atraso y que se vuelva mucho más tedioso en em, las siguientes lecciones, ¿va? Así es que perfecto. No me queda más entonces que despedirme de esta sesión, agradeciéndoles a cada uno de ustedes el haber estado en esta sesión y pues bueno, nos vemos en una siguiente sesión para poder darle seguimiento oportuno a cada una de estas funciones. Me despido, excelente tarde, día o noche, depende de la hora que me estés viendo. Hasta la próxima.